querida familia, pues como todos los domingos anteriores, ahora un nuevo domingo para reunirnos con el único propósito de gozarnos con nuestro papá. Les damos la más cordial bienvenida a los que son de casa y a aquellos que por primera vez están reuniendo con nosotros a través de este medio, que sea un tiempo que nos podamos gozar y disfrutar como familia. Les invito pues a que nos unamos en alabanza y adoración a nuestro Padre. Los dejo con un grupo de alabanza de nuestra congregación, Alcance León. Bienvenidos nuevamente. Sobre montañas y el mar, tu río de amor fluye en mí, y abriré mi corazón y el sanador me librará. Yo soy feliz en tu verdad, mis manos siempre alzaré, cantando de tu amor que vino a la tierra. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Sobre montañas y el mar, tu río de amor fluye en mí, y abriré mi corazón y el sanador me librará. Yo soy feliz en tu verdad, mis manos siempre alzaré, cantando de tu amor que vino a la tierra. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Siento ganas de danzar. Parece una locura, y cuando el mundo vea la luz, danzará con gozo como yo ahora. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Venga, yo cantaré de tu amor, cantaré de tu amor, cantaré de tu amor por siempre. Yo cantaré de tu amor, yo cantaré de tu amor, cantaré de tu amor por siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder.
santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abra mis ojos, oh Cristo. Abra mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abra mis ojos, oh Cristo. Abra mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Tú eres santo, Dios. Te cantamos santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Tú eres santo, Dios. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Padre, te alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre, Dios. Te reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como el único que tiene el mérito de nuestra salvación, Dios. A ti, Jesús, te amamos y te alabamos, Padre. Exaltamos tu nombre, Señor Dios. Al que en el principio el verbo fue, todo ha sido creado por medio de él. Al que es luz se ilumina en todo lugar, las tinieblas se extinguen
ante tu verdad. Cordero, Cordero, lo diste todo en esa cruz. León que a la muerte venció. Al que está sentado a la diestra de Dios, con manos santas que clavo por amor a Jesús, mi Rey, mi Salvador. A ti te rindo toda mi adoración, en cuerpo y alma quebrantado en amor, vivo por ti y para ti. Toda gloria y honra sean para aquel que nos ha perdonado sin merecer. Proclamamos tu reino en este lugar. Decidimos seguirte para adorar. Cordero, lo diste todo en esa cruz. El león que a la muerte venció. Al que está sentado a la diestra de Dios, con manos santas que clavo por amor, Jesús, mi Rey, mi Salvador. A ti te rindo toda mi adoración, en cuerpo y alma quebrantado en amor, vivo por ti y para ti. Cordero, Cordero, lo diste todo en esa cruz. El león que a la muerte venció. Al que está sentado a la diestra de Dios, con manos santas que clavo por amor a Jesús, mi Rey, mi Salvador. A ti, Dios, a ti, Jesús, a ti te rindo toda mi adoración, en cuerpo y alma quebrantado en amor, vivo por ti y para ti. Vivo por ti, Dios. Vivo por ti y para ti. Yeah.
Pues qué buen tiempo de alabanza hemos tenido realmente. Espero que tú también lo hayas disfrutado. Y pues agradecerles nuevamente toda su generosidad para con la iglesia. Gracias porque aún en estos tiempos difíciles Dios ha sido fiel. Gracias porque por medio de sus diezmos y ofrendas la iglesia está sana. Les invitamos a que sigamos siendo constantes y fieles en nuestras donaciones, en nuestros diezmos. Si tienes alguna duda, pues te puedes acercar con alguno de nuestros líderes o pastores. También les queremos compartir y recordar que estamos repartiendo despensas. Hay personas que de verdad están pasando tiempos muy difíciles en estos momentos y queremos mostrar misericordia. Así como Dios es misericordioso con nosotros, pues en la medida de lo que nosotros podamos y cada uno podemos aportar algo, estoy segura. Entonces, gracias nuevamente por toda su generosidad. Y pues ahora los dejo la voz de nuestro pastor Benjamín Ramírez para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros este día. Un alimento espiritual que reanime nuestros corazones. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que todos estén bien y estén contentos de que estemos juntos, aunque separados, pero juntos en este momento. Y la verdad es que es un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana. Y pues quisiera que fuéramos al texto que vamos a tratar el día de hoy. Si tú eres alguien que nos visite el día de hoy, ojalá tengas una Biblia por ahí. Y si no, escucharás la porción que estudiaremos el día de hoy. Y los que tienen Biblia, pues tómenla y vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 14. Entonces, vamos a leerlo, ¿está bien? Y dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? ¿Les parece bien si oramos? Inclinen sus rostros, si quieren cerrar sus ojos, si están ahí sentados, pues vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra tiene un poder sobre nosotros que puede penetrar hasta nuestra alma, Dios, hasta lo más profundo, Dios. Y Señor, en esta mañana yo pido, Dios, que tu palabra tenga esto en cada uno de nosotros. En cualquier persona que está escuchándonos en este momento, pido, Dios, que tu palabra entre en su corazón, Dios, y tenga un efecto en su vida donde tú le des fe para creer, Dios, lo que acaba de escuchar, Dios. Te pido que nos ayudes, Dios, a entender tu palabra, Dios, y pido porque tu Espíritu Santo, Dios, obra en cada uno de nosotros en la manera como necesitamos comprender y abrazar tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Este es un texto que ha sido, pues de alguna manera, muy relevante, y es un texto donde Cristo hace públicamente mención de que Él es el Mesías. Y en este instante, Él, en el texto que acabamos de leer, no tenemos mucho texto como antecedente o contexto para poder decir, porque Lucas acaba de hablar del bautismo de Cristo, después mete la genealogía de Jesús, y después nos habla de la tentación de Jesús. Y en ese momento, después de la tentación, empieza con este texto que acabamos de leer. Y en sí creo que Lucas trata de presentar
el ministerio de Jesús, la manera como Cristo fue llevado de parte de Dios y donde públicamente todos escuchan algo que en ningún otro evangelio tenemos, solo en Lucas. Y esto es lo que empieza así, y esta mañana quisiera comentarles acerca de algunas características que tiene esta porción en cuanto al ministerio de Cristo, en cuanto a lo que Cristo tenía para llevar a cabo su ministerio y que encontramos en este texto. Y el versículo 14 y 15 son dos versículos que pareciera que es de inmediato la acción que Cristo tiene después de venir del desierto, de ser tentado por Satanás y de haber salido victorioso. Pero los comentaristas dicen que este texto, entre el versículo 13 y el versículo 14 que leímos, existe como un año de diferencia. Hay un espacio de un año donde Cristo hizo muchas otras cosas. Y creo que de aquí es donde viene el principio del versículo 14 y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Esto es decir, era admirado por todos, todos reconocían la manera como Dios enseñaba. Y creo que la primera característica que podemos encontrar en este texto de Lucas es que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Esto es algo que caracterizó a Cristo desde el momento en que en capítulos anteriores encontramos que el Espíritu Santo descendió sobre él cuando fue bautizado y que el Espíritu Santo lo guió hacia el desierto, y después encontramos que regresando del desierto, él regresó lleno del Espíritu Santo. Y aquí es donde Cristo sigue como dotado del poder del Espíritu para poder hacer las cosas que iba a hacer, que el Espíritu Santo estaba en él para poder realizar la obra a la que Dios le había mandado, y de alguna manera el Espíritu Santo estaría siempre en Cristo para poder hacer lo que tenía que hacer. Y aquí encontramos que Cristo, volviendo del Espíritu Santo, su fama se había difundido por todas las ciudades alrededor de Galilea, en la provincia de Galilea. Y de hecho creo que es una de las cosas que tendríamos que ver, que nosotros como Cristo no pudiéramos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Cristo, cuando antes de su ascensión les dijo a los discípulos que ellos tenían que ir y esperar en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos para que recibieran poder y pudieran ser testigos en todo lugar. Y entonces es este poder que a todos nosotros nos vuelve testigos y que requerimos de este poder para ser testigos. Y esto era lo que Cristo tenía. Era lleno del Espíritu Santo, estaba empoderado con el Espíritu Santo y él podía llevar a cabo la obra que Dios le había enviado a hacer. Y aquí es donde empieza su ministerio, aquí es donde al ir a la ciudad de Nazaret es cuando Cristo empieza su ministerio visitando el lugar donde vivía antes. Y entonces una de las cosas que tendríamos que ver es que ser un testigo no es algo sencillo, es algo que nosotros deberíamos de ser. Cristo dijo que nosotros deberíamos de ser testigos, pero tristemente hay personas que no pueden mostrar un testimonio en su vida de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en ellos. Viven una vida como si nada hubiera pasado, viven una vida donde no han sido transformados, siguen viviendo de la misma manera como llegaron y conocieron a Cristo, pero no ha pasado nada de ellos. Esto quiere decir que tal vez el Espíritu Santo no está en ellos, que el Espíritu Santo no ha obrado en ellos para hacerlos la nueva criatura y transformarlos en la manera en la que todos somos transformados de poco a poco, en el proceso en el que todos entramos en un proceso de santificación, donde Dios y su gracia obrando en nosotros nos va transformando cada vez a su imagen. Y esto es lo que dice este texto. Cristo estaba empoderado, Cristo volvió en el poder del Espíritu. Y creo que nosotros encontramos muchas citas. Cristo se la pasó en la noche cuando instituyó la Santa Cena. En esa noche podemos encontrar algunos capítulos en el libro de Juan donde Cristo menciona acerca de las cosas que el Espíritu Santo hará en nosotros.
Y algunas de ellas son como estas que les voy a mencionar. Esto lo encontrarán en el capítulo 14 hasta el capítulo 16. Y una de ellas es que el Espíritu Santo morará en nosotros. No es algo que viene y se va, no es algo que solamente nos visita una vez y ya no lo volvemos a ver. Es algo que permanece en nosotros, dice el Evangelio de Juan, porque mora con vosotros y estará en vosotros. También el Espíritu Santo dice que Él nos enseñará todas las cosas. Él nos enseñará todo lo que tengamos que saber de Cristo. Él nos revelará todo lo que quiera que sepamos acerca de quién es Cristo, cuál es su obra, quién es Dios y qué es el Padre para nosotros y qué somos nosotros como hijos para el Padre. También dice la Escritura en Juan que el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado, y esto es lo que ha hecho con todos nosotros. Nos ha convencido de la necesidad que tenemos de Dios, nos ha convencido de nuestra falta que hemos cometido contra Dios mismo, y por eso es que nos hemos arrepentido y cada vez vamos en arrepentimiento de una manera continua, pidiendo perdón a Dios. Y la otra parte que dice Juan es que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Esto es lo que el Espíritu Santo hará cada vez. Nos guiará a toda la verdad que está escrita aquí en la Biblia, que está escrita en la palabra de Dios y que ha sido revelada para nosotros. Esto es lo que encontraremos con la ayuda del Espíritu Santo. Ser guiados, Él nos va a enseñar, Él nos dará testimonio de Cristo y Él nos guiará a toda la verdad, además de convencernos de pecado. La segunda característica de Cristo que encontramos en este capítulo 14, en este versículo 14, es que su fama se difundió. ¿Y recuerdan lo que hablábamos acerca de Tesalónica hace 2 semanas? La iglesia en Tesalónica, que se había divulgado su fama, todos fuera de su ciudad, en otras regiones, escuchaban de la fe que ellos tenían. Esto era lo que había sucedido con Cristo. Su fama también se había difundido. Entonces, esto es lo que había sucedido con Él. Todas las cosas que había hecho en este año, donde Lucas no nos dice nada de lo que hizo Cristo, su fama se había extendido. Todos habían escuchado de las cosas que había hecho Él, los milagros, las sanidades, la manera como enseñaba. Todo esto estaba ahí presente y esto se había difundido por toda la región y todas las ciudades a su alrededor. La tercera característica de Cristo en este pasaje que encontramos en el versículo 16 es que Jesús era alguien que acostumbraba a ir a la sinagoga. Dice el versículo 16, cuando vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esta era una costumbre que Cristo tenía, no era algo que hacía solamente cuando estaba en su ciudad o cuando estaba con su familia. Era algo que Él era recurrente que estuviera en las sinagogas, escuchando las predicaciones, escuchando todo lo que se enseñaba. Y recordamos que su costumbre era, yo creo que desde niños, recuerdan el pasaje cuando su familia fue a celebrar la Pascua a Jerusalén y se les había perdido Jesús de niño. Y dice la Escritura que cuando lo encontraron Él estaba en el templo, estaba hablando con los estudiosos de la Biblia de aquel entonces, estaba hablando con los maestros de la ley, y a todos los tenía así como con la boca abierta, no los tenía con la baba en el piso, escuchándolo hablar, escuchando todo lo que decían, porque dice la Escritura que todos se maravillaban de todo lo que Él sabía. Y creo que esta era una costumbre que Cristo siempre tuvo. Obviamente no siempre estaba en el templo como en esta ocasión, pero dice la Escritura que era la costumbre que Cristo tenía. Y realmente en nuestros días esto podría ser como la costumbre de estar yendo a la iglesia, de estar en la iglesia, en las reuniones que se tienen cada vez que la tienen en cada lugar, en cada iglesia donde tú pertenezcas y en la iglesia donde nosotros pertenecemos. Y la pregunta sería pues ¿por qué sería bueno ir a la iglesia? ¿Por qué sería bueno estar en una sinagoga para Cristo? ¿Cuál sería el deleite, la razón de estar en la sinagoga? Para nosotros hoy en día, ¿cuál sería la razón de estar en la iglesia? Y creo que podrías pensar en muchas cosas. Quisiera que pensaras en qué cosas te causa gusto, qué es lo que te causa ir a la iglesia.
Y espero que seas de la gente que tiene la costumbre de ir. Espero que no seas de los que tienen la costumbre de no ir a la iglesia, porque creo que el ir a la iglesia es algo que disfrutas. Es algo que se disfruta, estar reunidos con personas a quien amas, estar juntos alabando al Dios que amamos, al que adoramos, al que es digno de nuestra alabanza. Es un tiempo en que disfrutamos estar celebrando a Cristo, celebrando su obra redentora, celebrando lo que ha hecho por ti, lo que ha hecho por mí, lo que ha hecho por todos aquellos que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Y la verdad es que venimos también con un corazón agradecido a aquel que ha hecho todo para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Pero también mostramos el amor cuando venimos a escuchar y a celebrar a aquel que es lento para la ira, dice la Escritura, pero que es grande en misericordia. Y creo que habrá muchas más razones. Tú tendrás otras buenas razones para poder venir a la iglesia, para congregarte, y espero que esta sea tu costumbre. Pero esto era algo que Cristo tenía una costumbre de ir. Y ojalá tú y yo y tú en tu iglesia puedas, si nos estás viendo y no perteneces a nuestra iglesia de Alcance León, seas alguien que tenga esta costumbre de congregarte. Es lo que dice Hebreos 10:25, que ojalá y no dejemos de congregarnos, porque algunos tienen esa costumbre. Ojalá y no tengamos esa costumbre y tú seas uno de ellos que no tenga esa costumbre. Y creo que el único que pudieras exentarse de ir a la iglesia podría ser Cristo. Quizás muchos pueden tener una razón y pueden decir las razones por no ir a la iglesia. Pero la verdad es, nada más piensa un poquito, ¿cómo es que Cristo podía tener la costumbre de ir a la iglesia? Alguien que sabía todo, alguien que sabía enseñar correctamente la palabra, alguien que sabía interpretar correctamente la palabra, y al estar escuchando a alguien ahí predicando, así como yo lo estoy haciendo ahorita, poder decir, te equivocaste, esto no es lo que yo quiero decir en la palabra, esto no está bien. Y él podría tener muchas razones para no ir a la iglesia, podía conocer, porque conocía, siendo Dios, conocía el corazón de las personas que estaban ahí, conocía sus pensamientos, sabía todo lo que es su vida personal y privada. Entonces él podría tener muchas razones para no estar ahí, pero dice la Escritura que su costumbre era ir a la sinagoga. Y ojalá y nosotros no tengamos ningún pretexto, ninguna razón no justificada para no ir a la iglesia, y que esta sea nuestra costumbre. Y la última característica de Cristo es que su ministerio lo enmarca en los versículos 17 y 18, y cuando dice el texto así, y se le dio el libro. Cuando Cristo fue a la sinagoga, dice que se le dio el libro para que lo leyera. Era la costumbre que en la sinagoga hubiera alguien que diera permiso a personas que estaban dentro del lugar, en esta reunión donde se congregaban. No era el templo, era un lugar, podría ser una casa, podría ser otra construcción, donde se reunían para poder platicar, para poder aprender, para hablar de la Biblia. Y eso era lo que estaban haciendo en este momento en esa sinagoga. Y el que estaba presidiendo ahí le dio la palabra a Cristo y le pidió que leyera. Y esto es lo que sucedió. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Muchos comentaristas no se ponen de acuerdo o no se establece bien si Cristo solamente abrió el libro de Isaías y encontró y ahí empezó a leer, o era la Escritura que tocaba leer en esa ocasión. Yo más bien pienso que Cristo intencionalmente buscó ese pasaje y lo leyó. Y esto es lo que dice el pasaje, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que Cristo leyó en esa mañana. Eso es lo que Él hizo. Y dice el texto más adelante que, enrollando el libro, lo dio al ministro que estaba en ese momento dirigiendo la reunión y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
Yo cuando a veces llegué a leer este pasaje, yo pensaba que Cristo había leído ese pasaje y se había ido a su lugar y se había sentado y todos estaban volteando a mirarlo para ver qué decía de más de esto, pero no era así. La costumbre en la sinagoga era que cuando alguien iba a enseñar, esta persona de pie leía la escritura y cuando iba a explicar, cuando iba a enseñar algo sobre el pasaje, se sentaba y todos los demás se quedaban de pie. Entonces, esto era la normalidad en aquel entonces en la manera de tener una reunión. Entonces dice la Escritura que Cristo se sentó y pareciera que ya no dijo más, pareciera que Cristo ya no dijo otra cosa más, porque ya no nos dice nada Lucas, no nos dice nada más. Los otros evangelios que hablan, que son paralelos a este pasaje, tampoco nos dicen mucho, pero creo que algo que nos hace pensar o que me hace pensar que Cristo dijo algo más, es lo que dice el versículo 22, dice, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Esto es algo que tal vez Cristo estuvo diciendo todas las cosas que Dios era, todas las razones por las que Él había llegado y todas las cosas que la gente necesitaba escuchar del Evangelio, de las buenas noticias que ellos tenían que escuchar. Y este es el tema que Él trató hablando de Isaías 61. Este fue el pasaje que Él tomó y me gustaría que fuéramos a Isaías 61 para poder leer este pasaje y para poder hacer referencia a lo que voy a seguir diciendo en este momento. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta aquí leyó Cristo. A Cristo le faltó, después de esta coma que encontramos en Isaías 61, le faltó terminar el versículo 2, que hace referencia a su segunda venida y habla del día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos enlutados. Pero Cristo no venía a condenar a gente, no había venido para hacer un juicio. Todavía no era el tiempo. Entonces creo que por esta razón es que Cristo solamente terminó de leer hasta a proclamar la buena voluntad, el año de la buena voluntad de Jehová. Porque esto era lo que la gente necesitaba escuchar. Esto era lo que los judíos estaban esperando. Ellos estaban esperando al Mesías, al que venía, al que había de venir, al que se había escrito tantas profecías que habría de venir y que habría de liberar a su pueblo. Y esta es la razón de su ministerio. Este es el propósito del ministerio de Cristo, es que ungido por el Espíritu Santo y ungido de parte de Dios, Él iba a dar buenas nuevas, Él iba a dar buenas noticias a los pobres de espíritu. Y no solamente está hablando como a gente pobre en riquezas materiales, está hablando tanto físicamente como espiritualmente, pero creo que el peso de toda esta escritura tiene que ver más con el asunto espiritual. Estaba diciendo que traería buenas noticias para aquellos que estaban pobres de espíritu, aquellos que podían reconocer que algo les hacía falta y que necesitaban de Dios para poder tener una mejor vida y para poder tener una relación con Él. Gente que estaba necesitada, porque si hay alguien que puede pensar que es una buena gente, que no necesita de Dios, que él está bien delante de Dios porque se considera buena gente, creo que esta es una gente que se siente rica espiritualmente. Sus obras la hacen sentirse que está bien, que es rica como para satisfacer cualquier demanda que Dios pudiera hacer. Pero los que reconocen su pobreza espiritual, y esto es lo que Cristo hizo cuando predicó en el Sermón del Monte, su primera bienaventuranza habla de los pobres de espíritu. Aquellos que están lejos de Dios, que por su pecado, por su manera de vivir, sienten que no son dignos de Dios. Pero Cristo dice, yo he venido y el Espíritu Santo me ha ungido para traerles buenas noticias. A estos que son pobres, he venido para que sean ricos. Y también dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que de alguna manera
habían sido lastimados, estaban destruidos internamente, y pudiera pensar en el ánimo tan bajo que alguien puede tener, en caer como en una baja estima por su manera de vivir, por estar atosigado en la manera como en aquel entonces la gente estaba viviendo, siendo un pueblo que debería ser el mejor de los mejores en aquellos tiempos. Era alguien que estaba sometido por el Imperio Romano, a quien le tenían que pagar tributo y que no eran tan libres como creían, a pesar de tener el Dios que tenían. Y también decía que venía a pregonar libertad a los cautivos. Y creo que esto es algo que tenemos que ver. Cada una de estas, de la pobreza, el quebrantamiento de corazón y el ser un cautivo y el ser un ciego, es algo que produce el pecado. El pecado te puede esclavizar. El pecado te puede lastimar. El pecado puede quebrantar tu corazón y te puede cegar el no ver la verdad que Dios te quiere enseñar. Y creo que esto es lo que Jesús estaba leyendo aquí y lo que estaba transmitiéndoles a la gente en la sinagoga esta mañana. Y este es el ministerio que Cristo venía. Y Cristo venía, y la razón por la que creo que no terminó de leer la parte de Isaías, el segundo versículo del capítulo 61, es porque la gente tenía que escuchar buenas noticias. La gente tenía que saber que Cristo había llegado. El Mesías que ellos estaban esperando había llegado. Era el portador de estas buenas noticias. Y esto es lo que dice, ¿no? Que cuando cerró el libro y se sentó, dijo: esto se ha cumplido el día de hoy. Yo soy este que estaban esperando. Yo soy este que deseaban que viniera. Aquí estoy. Y no solamente es porque yo lo digo, ni porque me tomo una escritura, sino porque ustedes han escuchado de mí. La gente en Nazaret, la gente que le conocía desde pequeño, la gente con la que creció, a la gente que tal vez a que le hizo un trabajo al estar ayudando a su papá en la carpintería, tal vez a quien le ayudó a hacer las cosas, a los amigos que tenía, a los vecinos que tenía. Todos ellos lo conocían, y no es que se estaba tomando esto, sino que ellos habían escuchado la fama que tenía. Es lo que dice los versículos 14 y 15, es la fama que Cristo se había ganado en su popularidad, al estar predicando, al estar enseñando el Evangelio, al estar sanando personas, leprosos, dando vista a los ciegos, sacando demonios de gente que estaba poseída. Ellos sabían del poder de Cristo, ellos sabían de esta fama que se había divulgado, y esto era lo que estaba sucediendo. Esto era lo que Cristo estaba tratando de hacer, un ministerio que pudiera hacer algo, que pudiera traer un ánimo y una esperanza a las personas de poder recibir una buena noticia. Y esto era lo que Cristo estaba haciendo. Cristo, dice la Escritura, que Cristo vino a salvar a lo que estaba perdido. Cristo no vino a condenar a nadie. Cuando vemos en Juan 3, 16 y 17, dice que Cristo, que Dios envía a su Hijo para poder salvar a los que creyeran en Él. Y el versículo 17 dice que Cristo no vino a condenar el mundo. Cristo vino para que todos fueran salvos. Este era el deseo de Cristo, que fueran salvos. Y esto era lo que le estaba diciendo a las personas que lo estaban escuchando en la sinagoga. Yo he venido para salvarles. He venido a darles algo que no tenían. He venido a darles una esperanza que no tenían. He venido a reconciliarlos con aquel con el que estaban separados, pero yo soy el medio. Yo soy el medio por el que podrán tener esta reconciliación. Y esto es lo que tendríamos que ver. Este es el ministerio de Cristo, pero es a la vez el ministerio que nosotros debemos de tener. Y esto pareciera como que fue cosa del pasado, pero ¿saben una cosa? Algo que creo con todo mi corazón es que Dios nos ha dado lo mismo que le dio a Cristo. Tenemos todo lo que Cristo tenía para poder hacer el ministerio que Cristo hizo. Llevar las buenas noticias. Traer esperanza a las personas. Tú y yo, desde el momento que nacimos de nuevo, nacimos por el poder del Espíritu Santo. No es algo que nosotros hicimos. El Espíritu Santo hizo la obra en nosotros. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que nosotros somos la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a habitar en nosotros, y Él que es el que está obrando en nosotros, y es el que está haciendo la obra en nosotros. No somos nosotros.
Es Dios obrando a través del Espíritu que mora en nosotros. Y este es el Espíritu que nos guía, es el Espíritu que nos enseña, es el Espíritu que nos revela lo que hay en las Escrituras para que tú y yo podamos compartir el Evangelio. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros tendríamos que tener las características que Cristo tenía. Tendríamos que ser personas que tengan una buena fama, que podamos ser unos testigos auténticos de Cristo, gente que pueda dar un testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas, donde se haya notado cambios, donde Dios haya obrado en nuestra vida pasada, en la vida pecaminosa que pudiste haber llevado, que pude haber llevado, y donde se muestren cambios en nuestra vida. Esto es lo que tendríamos que ver para poder mostrar algunas cosas, para poder ser testigos. Nosotros tenemos lo mismo. Tenemos el Espíritu Santo para poder compartir el Evangelio. Nosotros no haremos la obra en la gente, la hará Dios mismo a través del Espíritu Santo que obrará en las personas que escucharán nuestro mensaje y que escucharán el mensaje de Dios y que Dios les dará fe para creer. Pero tendremos que tener esto que Cristo tenía, y la verdad es que esto será increíble cada vez que lo hagamos. Cada vez que compartamos del Evangelio, cada vez que podamos enseñar del Evangelio, esto pudiera redundar en la obra de Dios, obrando en el corazón de la gente para que puedan creer. Y esto es lo que sucederá. Y veremos ahorita el ejemplo de lo que sucedió. Y Cristo toma dos escrituras, dos ejemplos de las escrituras para poder enseñar algo más a la gente que lo estaba escuchando. Los ejemplos que Cristo enseña en los versículos 23 en adelante, creo que es con la razón de que la gente de su pueblo, la gente de su ciudad, no creyó en él. Por eso es que habla acerca del dicho del médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Y que nadie es profeta en su propia tierra. Ellos no supieron apreciar quién era Cristo. El hecho de que lo hayan conocido desde niño, que lo hayan conocido en su adolescencia, hacían como un poquito de menosprecio a lo que Cristo era. Y a pesar de haber escuchado todo lo que Cristo había hecho en otras ciudades, en otros lugares, creo que aún así ellos trataban de demandar que se hiciera algo en su ciudad para poder creer. El asunto de la fe no es por las señales que se dan. El asunto de la fe tiene que ver con una revelación que Dios nos da a cada uno de nosotros de una manera especial para que podamos creer en Él. Entonces Él habla de dos ejemplos. Un ejemplo que les dice es acerca de que de una viuda, cuando Elías en el tiempo de la sequía que duró 3 años y medio, fue a una ciudad fuera de Palestina, y una viuda que estaba en su ciudad, él le pidió que le diera de comer, y la viuda le dijo que solamente tenía un poquito de harina y un poco de aceite, y que solamente alcanzaba para hacer una torta y que solamente alcanzaría para él y su hijo. Pero Elías le dijo que le preparara a él primero esta comida. Y pues lo interesante del texto y de la historia es que cuando Elías le dijo que creyera que Dios le iba a ayudar, que Dios haría algo por ella, la mujer creyó y fue y preparó la torta de harina y se la entregó a Elías. Y dice la Escritura que la mujer tuvo la suficiente harina y el suficiente aceite para poder vivir durante ese periodo que hubo la escasez de comida y sequía, ¿no? Entonces, y también pone Cristo pone el ejemplo de Naamán, un líder de otro reino, de otro país, que era una autoridad en su país, pero que estaba leproso. Y este hombre vino a buscar a Eliseo. Vino a buscar a Eliseo y trató de pedir que le sanara. Pero parece ser que por alguna razón Eliseo no lo recibió y solamente le mandó decir qué era lo que tenía que hacer. Y lo que Eliseo le mandó decir a esta persona, que era un no judío, era que se zambullera en el río Jordán 7 veces y que iba a ser curado. Entonces este hombre replicó y dijo, ¿cómo me dices que me meta al río Jordán? Es como si a ti y a mí nos
nos dijeran que a dónde prefieres ir, a las playas de Acapulco o a las playas de Cancún, pues obviamente las playas de Cancún son mejores, son más bonitas y la Clara está súper padre, ¿no? Me imagino que esto era lo que estaba tratando de decir Naamán. O sea, hay mejores ríos en nuestro país, ¿por qué me haces venir aquí al Jordán que no es tan bonito, las aguas son tan cristalinas? Y la verdad es que creo que las aguas del río de Jordán no eran tan cristalinas. Entonces, pero esto es lo que hace, y Naamán, por consejo de sus criados, decide obedecer. Y yo me imagino a Naamán, imagínense a ustedes que les dijeran que por una enfermedad se tuvieran que zambullir 7 veces en el agua. Y entra la primera vez y sale y no pasa nada. Y entra la segunda vez y la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta y no pasa nada. Y llega la séptima y cuando sale dice la Biblia que salió como con una piel de bebé. Eso es lo que Naamán creyó y esto es lo que Cristo les estaba tratando de decir. La incredulidad de estas personas de su pueblo era algo que evitó que él pudiera hacer grandes cosas con ellos. Creo que muchas de las veces siempre habrá personas que cuando tú y yo intentemos hacer lo que Cristo hizo, compartir el ministerio de Cristo por amor a las personas, siendo personas entregadas a tratar de llevar las buenas noticias, habrá gente que no creerá, que querrán señales, que querrán ver milagros, que querrán ver evidencias claras con sus propios ojos. Pero creo que al final de cuentas lo que tenemos que saber es que la fe tiene que ver con el oír las buenas noticias. Y esto es lo que tendríamos que compartir con el ministerio de Cristo. Su ministerio debería ser nuestro ministerio hoy en día. Llevar las buenas nuevas de salvación para aquellos que todavía no han sido alcanzados. Tú y yo ya fuimos una vez alcanzados. Tú y yo una vez escuchamos el Evangelio y fuimos reconciliados con Dios. Ojalá y tengamos una necesidad tan grande de poder compartir la gracia de Dios hacia aquellos que no han escuchado. Y que aquellos que son pobres de espíritu, aquellos que son quebrantados de corazón, aquellos que están cautivos, aquellos que están ciegos y no pueden ver la verdad, nosotros nos podamos atrever a poder llevar las buenas noticias de un evangelio que trae esperanza, pero que también trae salvación y vida eterna para aquellos que puedan creer. ¿Les parece bien si oramos? Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Padre, sabemos que todavía hay muchas personas que no han escuchado de ti. Todavía hay muchas personas, Dios, que falta que tú alcances con tu poder, Dios, con tu evangelio. Pero para eso has puesto a tu iglesia, Dios, y a cada uno de los miembros de tu iglesia, Dios. Ayúdanos, Dios, a tomar tu ministerio, Dios, sabiendo que tenemos de ti lo mismo, Dios, que le diste a tu Hijo. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo, Dios, tenemos tu palabra, tenemos el Evangelio, Dios, que tú nos has enseñado, el Evangelio que tú nos has revelado y que nos seguirás revelando para poder amarte con más pasión, Dios. Pero ayúdanos, Dios, para tener amor por aquellos que no han escuchado de ti. Ayúdanos, Dios, para poder desear compartir tu evangelio, pero ayúdanos, Dios, para ser personas, Dios, que vivamos el evangelio y que mostremos, Dios, que de nuestro pasado tú has hecho algo, Dios, tú has cambiado nuestras vidas, tú has transformado nuestras vidas y que ya no somos los mismos, Dios, que el día que te conocimos, aquel día que tuviste misericordia de nosotros y te plació alcanzarnos, Dios. Oramos por aquellos que no han creído en ti. Oramos para que les des fe, Dios, y que la incredulidad no sea algo que prevalezca en sus mentes y en sus corazones, sino todo lo contrario, Dios. Que sean personas, Dios, que tengan fe, que les des fe para poder creer, Dios, y que les des fe, Dios, para que ellos puedan ser, así como nosotros, los que ahora somos tus hijos, que seamos, Dios, salvados, Dios, por la fe en tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenas tardes, que estén bien, que disfruten la tarde y que coman rico. Dios les bendiga.